Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Como veis, hoy tenemos aquí a Rafa de la educación física del siglo XXI y es que esta es la segunda parte de un vídeo muy interesante que hicimos respondiendo a vuestras dudas y vuestras preguntas que recogimos por las diferentes redes sociales, tanto en Instagram como también en los comentarios de YouTube. Entonces, en el vídeo anterior hablamos sobre nuestra opinión sobre por qué no existe una competencia clave llamada competencia motriz. También explicamos cuál es la parte más importante de la exposición de la situación de aprendizaje en las oposiciones y dimos varios ejemplos de situación de aprendizaje para tercero y cuarto de la ESO. Y también la parte final, una de las dudas que teníais era alguna propuesta de educación física para centros singulares con un alto grado de compensatoria. Entonces, todo esto lo podréis ver en un vídeo que dejaré, mira, por aquí arriba al canal de Rafa y le echáis un vistazo a estas primeras 4 preguntas. Pero hoy vamos a hablar de otras 4 cuestiones que seguro que os van a venir muy bien, tanto si sois docentes de educación física como si estáis preparando las oposiciones, porque vamos a hablar directamente de oposiciones, concretamente del apartado de los supuestos prácticos. Después también vamos a dar varias ideas de situaciones de aprendizaje reales y 100% aplicables para los primeros cursos de primaria y también resolveremos o trataremos de arrojar un poco de luz a la pregunta del millón, que es la diferencia entre situación de aprendizaje y unidad didáctica. Entonces, tenemos aquí a Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos otra vez en el segundo vídeo, que la verdad es que el primer vídeo quedó bastante bien y estaba gustando bastante. Y nada, estoy seguro que este segundo vídeo también va a salir súper súper guay. Y si es un formato que me gusta, yo creo que en un par de meses después podremos sacar pues otra segunda parte, por decirlo así, ¿no? Eso es, claro que sí. Nosotros estamos aquí para ayudar a cuanta más gente mejor. Entonces, seguiremos preguntando por las redes sociales cuáles son vuestras inquietudes y las trataremos de resolver pues, a través de nuestra experiencia y los aprendizajes y las actualizaciones que estamos haciendo últimamente, que nos gusta mucho pues, estar al día en todo lo que concierne a la educación física. Pero bueno, pasamos ya a la primera de las 4 preguntas que vamos a resolver. La primera nos habla sobre si hay casos prácticos en las oposiciones o si ya se han dejado de lado. Lo que siempre se ha conocido como los supuestos prácticos, porque hay comunidades que sí que los exigen y otras comunidades que no. Entonces, la respuesta, pues básicamente es esa, que depende de las comunidades. Entonces, hay oposiciones, por una parte, de estabilización, que son aquellas que no tienen supuestos prácticos, que son las que se conocen como las oposiciones light, que básicamente las diferentes pruebas son, por una parte, la resolución del tema, la redacción del tema y después la exposición y la presentación, obviamente, de una situación de aprendizaje. Esto sería, por una parte, las oposiciones de estabilización, que son aquellas que no tienen supuesto práctico. Sin embargo, hay otras que son las oposiciones de reposición, ¿vale? Que supuestamente serán las de Valencia, las de Madrid, tengo anotado por aquí también las de Castilla-La Mancha, Baleares y que han sido hace poco en el País Vasco. Y estas oposiciones de reposición sí que incluyen un apartado de supuesto práctico. Y por ejemplo, en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, también teníamos una parte práctica de educación física que consistía en expresión corporal. Entonces teníamos un total de 4 pruebas, entre las cuales se incluía el supuesto práctico. Lo más importante es atender a la convocatoria de vuestra comunidad o de la comunidad en la cual os querráis presentar a las oposiciones para saber si este año las oposiciones que se declaran son de estabilización o de reposición. Rafa. Muy bien, a ver, en esta respuesta, o sea, en esta pregunta tampoco se puede añadir mucho más después de lo que tú has dicho, la verdad. Eso, nada, que estén pendientes de la convocatoria, que estén pendientes de la comunidad, porque cambian un poco en cada comunidad, pero difiere de las oposiciones, ¿no? Ahora, como han sacado estas oposiciones nuevas, por decirlo light, sí que no habían supuestos, pero normalmente sí que hay. Y es algo que tiene pinta de que va a haber siempre, normalmente, si no pasa Eso es. algo atípico, como va a pasar. Pero bueno, nada más que añadir, o sea, lo has explicado súper bien. Muy bien, Rafa, gracias. Es verdad que las oposiciones tradicionales siempre han sido las de reposición, con esas 3 pruebas, incluyendo el supuesto práctico y algunas particularidades según la comunidad, como por ejemplo nosotros tenemos una prueba de expresión corporal, después en Madrid creo que hay una de cultura general, etcétera. Entonces, deberéis estar atentos a la convocatoria y nada, si queréis más información sobre oposiciones, si queréis prepararos específicamente para educación física, ya sabéis, dejaremos aquí abajo un correo que es info@enmovimientoaprendo.com, donde podéis pedir explicaciones, pedir consejos para que os llevemos durante todo este proceso de las oposiciones de educación física, que sé que muchas veces puede ser duro y si estás acompañado y guiado se puede hacer mucho más llevadero. Pero bueno, pasamos a la segunda pregunta que nos habéis hecho, que es directamente del terreno de la educación física más práctica. Y es, ¿podríais dar ejemplos de situaciones de aprendizaje para los primeros cursos de primaria, es decir, para ese primer ciclo? Entonces, en mi caso, yo pues he trabajado de maestro de educación física, he registrado aquí 3 situaciones de aprendizaje
que gustan mucho a los niños, sobre todo a los más pequeñitos. Y básicamente la primera que he anotado de todos es una que yo titulé Juegos tradicionales del mundo, ¿no? Tampoco me calenté mucho la cabeza en el título, pero se deja entrever de qué va a ir esta situación de aprendizaje. Y es que básicamente consiste en que los niños van explorando diferentes juegos alrededor del mundo, también conocen un poco dónde está situado en el mapa, también conocen un poquito de la cultura de cada país y después podemos presentar varios juegos, una primera parte con juegos que nosotros explicamos a los alumnos y después podemos dar otros juegos que los niños por grupos van a tenerse que aprender e investigar un poquito y van a ser ellos quienes van a tener que presentar de forma grupal al resto de alumnos esos juegos y a ponernos en práctica. Entonces, el producto final que tenemos en esta situación de aprendizaje básicamente será la presentación breve del juego que elijan de forma grupal y una práctica. ¿Vale? Después tenemos otra situación de aprendizaje que yo titulé Historias en movimiento, que básicamente hace referencia a expresión corporal y comunicación a través del movimiento. En este caso, los niños pueden crear historietas cortas, ¿no? Utilizando solo movimientos corporales. Aprovechamos también para trabajar diferentes emociones, diferentes expresiones faciales, expresiones corporales y esa desinhibición y que pierdan la vergüenza frente al resto de compañeros. Y aquí vemos que el producto final puede ser una pequeña teatralización de una situación muy sencilla, como por ejemplo, pues ir a comprar al supermercado o levantarme en mi casa antes de ir al colegio, que es lo que hago, o cómo me preparo para realizar cualquier deporte, entro al vestuario, me ato las zapatillas, me pongo la ropa, etcétera. Entonces, en pequeños grupos, el alumnado debe de representar una situación cotidiana, familiar y divertida para que el resto de compañeros pues lo visualice e incluso intente adivinar qué es lo que está pasando. Y después tenemos otra situación de aprendizaje también que me he anotado, también, sobre todo cuando ya existe una buena cohesión de grupo, cuando ya hemos visto las diferentes habilidades motrices del alumnado, que se llama deportistas de bandera. En este caso sería, pues a lo mejor para el segundo o tercer trimestre, como estaba diciendo, y podemos realizar diferentes juegos predeportivos porque explicar directamente un deporte, pues a lo mejor tiene muchos elementos técnicos y tácticos que se les puede escapar por la comprensión o la competencia motriz que tienen los alumnos que son tan pequeñitos. Sin embargo, sí que podemos hacer predeportes, ¿no? O una especie de juegos modificados, deportes modificados. De modo que lo que hacen los alumnos es experimentar con deportes adaptados, unas reglas muy básicas, y después pueden seleccionar un deporte de todos los que has presentado que les gusten a ellos también en grupo y que realicen, elaboren o pinten una bandera que represente ese deporte, por qué les gusta y por qué han elegido esos colores y qué representa para ellos esa bandera. Entonces, por eso se llama deportistas de bandera. Básicamente es eso, predeportes y por grupos diseñan una bandera y la explican al resto. Así que nada, esas son mis tres propuestas de situación de aprendizaje para los primeros cursos que creo que pueden venir muy bien si estáis pues, en estas primeras etapas de educación primaria. Rafa, ¿qué nos quieres contar? ¿Algo que añadir aquí? ¿Alguna propuesta práctica que esté chula? Sí, la verdad es que están, las tres que has presentado están muy interesantes, tío. Y nada, pues yo voy a añadir una que sí que es diferente, que es la que yo he puesto en práctica o sea, hace como 2 meses, 2 meses y medio, cuando empezamos el curso, que estaba dirigido a primero y segundo de primaria, y se titula Comenzamos la educación física cooperando. Entonces, en esta situación de aprendizaje lo que se intentaba buscar era, primero de todo, empezar con esas rutinas, porque sí que es verdad que ahí están los niños de primero que tenemos que tener en cuenta que vienen de la psicomotricidad y pasan a la educación física, que hay un cambio bastante grande, es decir, pasan de infantil a primaria. Entonces hay que empezar con todo de cero y pues hay bastantes, no se tiene mucho en cuenta. Yo tenía uno de los objetivos que era esa adquisición de las rutinas básicas de educación física, es decir, traer la bolsita para cambiarse, estar en silencio cuando se esté explicando la actividad, tratar bien el material, si hay que traer también ropa deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas normas que las creamos de manera colaborativa, ¿no? Y bueno, también tenía otros objetivos que a través de retos cooperativos también se iba trabajando pues todo el tema este de la cooperación y la cohesión grupal, porque yo este grupo yo no lo conocía y sé que se mezcló, o sea, cuando estaban digamos, en P5, es decir, cuando estaban en infantil de 5 años, Uh -huh. se mezclaron, los dos niveles que habían, pues se mezclaron. Entonces, ese grupo no se conocía. Así que pues me vino muy bien para que se conocieran entre ellos, para yo conocerlos también y para que mejorase un poquito la cohesión grupal, porque está claro que en una situación de aprendizaje no se va a mejorar la cohesión grupal al 100%, pero un poquito sí. Entonces, esos fueron mis objetivos y la tarea a final a resolver era superar un reto cooperativo, solamente uno, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que son niños de primero y segundo de primaria. Y era un reto dirigido, es decir, lo explicaba yo y tenían que superarlo. Y ese era pues un reto final que ya, o sea, ese reto ya lo habíamos practicado un par de sesiones antes
Entonces, pues la verdad es que le gustó mucho. Fue una sesión, o sea, fue una situación de aprendizaje que tuvo un total de 8 sesiones. Ujú. A mí me gustó mucho y la verdad es que tuvo bastante efecto. O sea, pude cumplir todos los objetivos que yo me planteé y la verdad es que estoy muy satisfecho. Muy bien, Rafa, genial. Pues con las dos situaciones de Rafa y las tres que he explicado ya anteriormente, ya tenéis 5 propuestas pues muy interesantes y muy realistas, porque tanto tú como yo las hemos llevado a la práctica y hemos visto pues, con pequeñas modificaciones, obviamente, cada uno dependiendo de las características de su centro, de su alumnado, etcétera, pero ya tenéis ideas para poder incorporar en vuestro centro educativo. Ahora volvemos al terreno de las oposiciones. Tenemos la tercera pregunta que nos dice: ¿podéis explicar algunos juegos innovadores para los supuestos prácticos en vez de los clásicos de toda la vida? En este caso, por mi parte, la respuesta va a ser muy corta, ¿vale? Porque un consejo que voy a dar es que los juegos que desarrolléis durante el supuesto práctico de las oposiciones no debe de ser nada revolucionario, nada que rompa la cabeza de las personas del tribunal, ¿vale? Ni que tú mismo te puedas hacer un lío o que ni siquiera lo hayas puesto en práctica. Lo más interesante es que sean juegos realistas, juegos 100% aplicables que respondan a todas las demandas del supuesto práctico. Esto es también fundamental, leer todas y cada una de las peticiones del supuesto práctico y desarrollarlas a lo largo de la descripción del supuesto práctico. Y en este caso, que los miembros del tribunal se den cuenta de que has tratado de resolver ese supuesto de una forma realista y aplicable 100% a la vida real de un centro de educación primaria, de educación física, ¿vale? O de secundaria. En este caso también te recomendaría que supieras bastante bien, que tuvieras presente los saberes básicos, las competencias clave y competencias específicas de educación física y los criterios de evaluación del ciclo o del curso que se propone para que se note pues, que has estudiado la legislación, que manejas los términos de los elementos curriculares, etcétera, y a la hora de desarrollar el supuesto práctico, más allá de centrarnos en los juegos, que no tiene que ser, como he comentado, nada revolucionario, pues sí que queden bien contestadas cada una de las pequeñas trabas que te ponga el supuesto práctico y que sea un juego realista. Y después también, obviamente, debes de contemplar que toda la totalidad del grupo pueda participar en esas actividades y juegos que propones y sobre todo también puedes tener una alternativa para el alumnado con necesidades educativas. Entonces, esa es mi respuesta, que no tiene que ser nada innovador, tiene que ser algo incluso que tú hayas vivido cuando eras alumno en el centro educativo y que te llamó la atención, o ahora como docente que hayas puesto en práctica y que te dé buen resultado. Entonces, esa es mi respuesta, que sea realista y 100% aplicable. Muy bien, Pepe. Pues la mía, mira, no te puedo dar la fórmula, no te puedo dar ese ingrediente porque estás hablando de los supuestos, ¿no? Los supuestos dependen de lo que te estén demandando en ese supuesto, en ese enunciado. Entonces siempre dependerá de eso. O sea, tú tienes que tener en cuenta que el juego que tú vayas a plantear tiene que dar respuesta a lo que te están pidiendo. Entonces, un juego innovador no te puedo dar como tal, ni Pepe tampoco, porque Claro. es como he dicho, eso tiene que responder a lo que nos pide el supuesto. Uh -huh. Lo que yo sí que hacía era que, pues, por ejemplo, tenía algún juego, a mí me gusta mucho la orientación, ¿no? Entonces tengo un juego de orientación que lo puedo aplicar para cualquier nivel, es decir, de primero hasta sexto, y además yo sé que la orientación es un elemento, o sea, es un saber básico, un contenido, por decirlo así, un deporte súper flexible y por lo tanto sí que es verdad que puede dar respuesta a un gran número de supuestos o demandas que me pidan en el momento de hacer el examen. Además, también es verdad que la orientación siempre es algo que llama mucho al tribunal porque no es algo innovador porque lleva mucho tiempo aquí, pero sí que es verdad que es un deporte tan potente que siempre suma puntos. Así que yo te diría eso, esas tres cositas. La primera, que no busques un juego así súper innovador porque siempre tiene que dar respuesta a lo que te pide el supuesto. Segundo, que busques un juego que más que innovador sea versátil, es decir, que te pueda servir para cualquier casuística del supuesto. Y tercero, que busques algo que te guste, que te motive. En mi caso era la orientación, entonces mezclando estas tres cosas yo creo que puedes sacar un juego realmente potente y que te puede funcionar muy bien en el día del supuesto. Eso es. Y después también lo que puedes hacer es, ya que vas a repasar esos saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación, ver cómo están distribuidas por lo menos las competencias específicas, que creo que son 5 para educación física o 6, pues por lo menos tener 2, 3 juegos para cada una de esas propuestas. De modo que casi seguro que vas a poderlo encajar en el supuesto práctico. De todas formas, ya te digo que una vez está claro que si realizas muchas prácticas, muchos como situaciones de examen reales, ¿vale? Vas a estar más expuesto a esa situación y vas a poderlo resolver de una forma más eficiente. Sin embargo, ese día también te puede venir la inspiración, puedes dejar un
2% a la improvisación, de modo que al final el juego debe de adaptarse, como he dicho, a ese enunciado que es incierto y que nunca vas a poder saber de antemano. Por eso, tener ideas y tener en mente que debe de ser 100% aplicable es lo que te va a llevar al día del examen poderlo resolver de la mejor forma posible. Y ya pasamos a la pregunta número 4, que es la pregunta del millón, parece ser, que es ¿cuál es la diferencia entre situación de aprendizaje y unidad didáctica? Y pues mira, esta pregunta la tratamos de resolver también, Diego y yo, en el último webinar que hicimos, que fue la semana pasada, y al final concluimos que la diferencia entre esos dos términos es muy ambiguo y depende también de las comunidades. Si hablamos específicamente de oposiciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid han contemplado la situación de aprendizaje dentro de una unidad didáctica, entendida esa situación de aprendizaje como una actividad competencial contextualizada con diferentes sesiones que van encaminadas a resolver un producto final. Como por ejemplo, pues si estamos realizando una unidad didáctica de atletismo, pues se transforma en situación de aprendizaje si al final conseguimos pues, organizar una carrera solidaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, otras comunidades lo que han hecho es sustituir el término de unidad didáctica por el de situación de aprendizaje, de modo que ahora los docentes en su programación lo que hacen en vez de programar en unidades, programan en situaciones de aprendizaje. Aquí, si estamos hablando de oposiciones, lo importante es hacer caso a la convocatoria y sobre todo, pues programar utilizando la nomenclatura LOMLOE. Este año ya no hay esa diferencia entre cursos pares, cursos impares, si LOMCE, si LOMLOE. Este año, o para el año que viene, ya es todo LOMLOE. De modo que, independientemente de si programamos unidades didácticas o programamos situaciones de aprendizaje, que eso dependerá más de la convocatoria de las oposiciones, lo que sí que debemos hacer es programar utilizando los elementos curriculares de la LOMLOE, como hemos hablado anteriormente, los saberes básicos, las competencias específicas, criterios de evaluación adaptados a la LOMLOE, perfil de salida, descriptores operativos, etcétera. Entonces, pues bueno, si quieres, bueno, también tenemos un artículo en nuestra página web, ¿vale? Que es muy sencillita, en movimientoaprendo.com. Hay un apartado de artículos de blog donde vamos subiendo, pues, últimamente, cada semana, pues, artículos muy interesantes con información actualizada de educación física y tenemos uno específico que hablamos sobre la diferencia entre situaciones de aprendizaje y unidades didácticas. Y al final, después de mucho investigar, de ver diferentes blogs como el de Víctor Arufe, también escuchar lo que dice David Ortihuela, etcétera, al final lo que concluimos es que las unidades didácticas que son las unidades que teníamos anteriormente en la LOMCE o en la LOE, lo que hacen es poner el foco en el contenido, ¿vale? Y hacer una secuencia didáctica muy concienzuda, ¿no? Sin importar si los aprendizajes son transferibles fuera del contexto educativo. De modo que me puedo llevar esa unidad didáctica pues, a cualquier centro, independientemente de si es un centro específico, de si es un centro que está cerca del mar, de si es un centro que está en la montaña, si es un centro con mucho alumnado de compensatoria. Entonces, las unidades didácticas son un poco más rígidas y más centradas en el objetivo, en qué quiero que aprendan mis alumnos. Sin embargo, después tenemos las situaciones de aprendizaje que buscan que aquello que los alumnos desarrollan, aquello que los alumnos aprendan, sea extrapolable y aplicable al contexto en el cual ellos están viviendo, ¿no? Al contexto cercano al centro educativo, para que en su día a día puedan aplicar esos aprendizajes y que sean transferibles a su vida real, ¿no? De modo que realmente se produzca un aprendizaje competencial. Entonces, esto se puede conseguir a través de esos productos finales que hablamos anteriormente, que resuelven una situación lo más parecida a la vida real posible de alumnado fuera del centro educativo. Y eso se hace a través de las situaciones de aprendizaje. Básicamente es eso. Si nos vamos directamente a la LOMLOE, al anexo 3 de los Reales Decretos, tanto el 157 para primaria como el 217 en secundaria, lo que nos dice la definición de situación de aprendizaje, hay un apartadito que dice: se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de concretar sus aprendizajes y aplicarlos en contextos cercanos a su vida cotidiana. Entonces, como estamos hablando, dejamos de lado el foco en los contenidos y nos centramos más en las competencias, un aprendizaje más competencial. Y ya, si me permitís, antes de dar paso a Rafa, voy a dejar una definición que creamos Diego y yo en su momento el año pasado, después también de investigar en diferentes fuentes sobre qué son las situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta también lo que nos dice el anexo 3 del Real Decreto, y básicamente definimos las situaciones de aprendizaje como unidades didácticas competenciales contextualizadas que conectan con la realidad del alumnado, utilizando metodologías activas y que responden a los retos del siglo XXI, con los principios del DUA y con una evaluación formativa. Es decir, hemos puesto toda la carne en el asador para conseguir unos aprendizajes realmente competenciales. Y esta sería nuestra explicación de esa diferencia entre unidad didáctica y situación de aprendizaje. Rafa, ¿nos das tu opinión en este sentido? Ah, ya está, ya lo respondió tú. Ah, bien, bien. Buena respuesta. Se nota que estáis trabajando y estudiando
en este tema y que lo lleváis ahí en el día a día. O sea que, bien, yo voy a dar un poco la respuesta, pues lo que hacemos, que yo creo que va a ser muy interesante y va a ser diferente a lo tuyo, lo que se hace en las escuelas, ¿no? Lo que se está haciendo ahora en las escuelas, porque yo Ujú, es donde estoy y estoy bastante vinculado con todo eso, ¿no? Además, también estoy dentro de, aquí, bueno, yo trabajo en Tarrasa y tal, en Barcelona, y estoy también dentro bueno, estamos haciendo un seminario de educación física de diferentes profesores y tal, y nos reunimos cada mes y medio, dos, pues para hablar sobre cosas relacionadas con el tema de la educación física, y nos ujú, reunimos este lunes, es decir, hace 2 días, y estuvimos hablando de esto, ¿no? También de las situaciones de aprendizaje, qué diferencia había, y también salieron dos compañeros a presentar dos situaciones de aprendizaje que habían llevado a cabo. ujú, Pues mira, yo te voy a comentar un poco todo, ¿no? Lo que yo pienso que es, lo que está pasando en la realidad y lo que se hace en las oposiciones, ¿no? Lo que yo pienso que es lo que tú dices. Hay una gran diferencia entre la unidad didáctica y la situación de aprendizaje. La unidad didáctica más dirigida a los contenidos, es decir, no tiene tanto el foco el alumnado, sino los objetivos y en los contenidos, ¿vale? Y en cambio, la situación de aprendizaje sí que pone el foco en el alumnado. Y tienen que ser, pues, situaciones de aprendizaje muy acordes y que eso, que se puedan extrapolar al día a día. Y de hecho, también he visto mucha gente que defiende que eso, que las situaciones de aprendizaje tienen que salir del propio alumnado, o sea, tienen que surgir de ellos. Tú ujú, no puedes decir, bueno, pues ahora vamos a hacer lo que se vamos a hacer badminton, ¿no? No, tendría que surgir por ellos. Pero claro, eso es muy bonito, lo que pasa es que yo luego te digo cómo funciona en el día a día, ¿no? Yo, por ujú, ejemplo, claro, eh, yo te voy a ser honesto, dentro de mi colegio, hablo de mi colegio, ¿vale? Situaciones de aprendizaje, como dice la ley, como dice la teoría, no se llevan a cabo, porque es eso, quiero decir, tienen que, o sea, hay un trabajo previo tan grande y luego también, ya sabes cómo funciona el mundo de las escuelas, vamos a tope, ¿no? Entonces, lo que yo voy haciendo es, pues eso, se va optando. Por ejemplo, esta primera situación de aprendizaje que yo he presentado, eso sería más una unidad didáctica, porque la he originado yo y estaba más relacionado a eso, a que el alumnado consiguiera X, ¿no? Que era lo de la cooperación y tal. eso es. Pero, por ejemplo, luego más adelante, pues ya ha surgido algún deporte que quieren practicar, me han Sí. surgido niños que están motivados en hacer algo. Ujú, Entonces, tengo varias ideas que sí que las voy a poner a cabo. ¿Cuál es mi consejo? Pues eso, tiene que haber un equilibrio medio, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros nos sentimos muy bien con las unidades didácticas porque es algo que ya tenemos hecho y lo creamos nosotros. ujú, Entonces, yo pienso que eso tampoco se tiene que dejar atrás, por mucho que lo diga la nueva legislación y todo eso. Pero también nos tenemos que reformar y poner el foco de atención, poner el foco en el alumnado, que es lo que necesita, y obviamente que sean extrapolables al día a día, ¿no? Entonces yo pienso eso. Y también que es muy diferente la realidad educativa a los todo lo que yo digo es que cuando estoy trabajando, si no estoy, ya os daréis cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Yo soy un fiel defensor de las situaciones de aprendizaje, pero también realista creo que en educación física, sobre todo, a lo mejor si dices en conocimiento medio, sí que pueden salir más esos proyectos, esos situaciones de aprendizaje, pero en educación física, entre el poco tiempo que tenemos, el gran volumen de trabajo que tenemos, porque yo soy hoy todos los cursos de primaria, y bueno, y millones de cosas, hay muchas veces que tienes que hacer unidades didácticas, obviamente innovadoras y dirigidas al alumnado, pero que no cumplen los principios de la sociedad de piezas. ujú. Muy bien, Rafa. Pues con estos consejos que nos has dado, yo recojo que para diferenciar las unidades didácticas de la situación de aprendizaje, nos basamos en que estas situaciones de aprendizaje deben estar más centradas un poco en los intereses del alumnado, ¿no? Estar un poco más adaptadas a las necesidades y después también que sean extrapolables a ese contexto más cercano al centro educativo. Entonces, esos dos factores claves son los que diferenciarán también y nos harán pues, estar un poco más actualizados y que sea un aprendizaje mucho más personalizado. Pues nada más, espero que os hayan gustado estas respuestas que hemos dado a las 4 preguntas que nos habéis dejado en las diferentes redes sociales. Como había dicho Rafa al principio, si os gusta este formato, daremos próximamente otra vez opción a que pongáis todas vuestras dudas y nosotros nos documentaremos y a través, como he dicho, de nuestra experiencia y nuestros aprendizajes, pues trataremos de responder a todas las preguntas. Dejaré por aquí abajo los enlaces a todo lo que hemos ido comentando durante el vídeo y nada más. Os animo también a que veáis, visitéis el canal de Rafa de la Educación Física del siglo XXI y que no os perdáis esa primera parte de la entrevista donde resolvíamos otras 4 dudas también muy interesantes sobre oposiciones y sobre práctica real de educación física. Así que nada más.